Bien, seguimos entonces. Bien, esto hay que devengarlo en este periodo. Mes a mes generalmente se lo hace. Y seguimos con el siguiente. Punto 21. El 30 de noviembre del 2001 se compran más automóviles, 200 unidades, en cuenta corriente a 90 días a nuestro proveedor Mario Cabezón, por un total de 5 millones, IVA incluido. Bien, acá tenemos que ir a nuestro cuadro entonces de compras, de stock. Y registrar esta compra. Compramos 200 unidades, pagamos un total de 5 millones, IVA incluido, así que tenemos que, no nos dice nada, o sea, neteamos, sacamos el precio de estas mercaderías, porque en este caso los automóviles son mercaderías, neteamos el 1,21, el IVA, de esos 5 millones, ¿sí? Y nos da un costo de la mercadería de 4.132.231,40, ¿sí? Centavos. Sacamos el IVA, la diferencia, o por 0,21, y tenemos el IVA de 867.768,60 centavos. Esto se paga a 90 días. Y acá yo lo había sacado el precio unitario, pero es acá. Sacamos el precio unitario, sería el precio de la mercadería, nuestro costo de la mercadería total, dividido la cantidad que es 200. ¿Sí? Ahí tenemos el precio unitario de esta mercadería. ¿Y cómo registramos? Pregunta, en este caso asumimos que no existe el componente implícito, financiero implícito. Y no nos dice nada y no tenemos de referencia un valor de contado. Acá, por ejemplo, en las ventas nosotros tenemos un valor de referencia, pero en las compras no estoy viendo un valor de referencia. No nos dice nada el práctico. No nos menciona nada. Así que lo tomamos así. Ahí iría mercadería, IVA, crédito fiscal a proveedores. Sí. El componente financiero implícito lo podemos determinar fácilmente en las ventas porque la empresa sabe cuál es su precio de contado y cuál es su precio financiado o precio de lista. Sin embargo, cuando compramos mercadería, como en este caso, podemos llegar a tener información del precio de venta como no. Por eso se lo denomina justamente componente financiero implícito, porque está implícito en la operación, entonces podemos llegar a no saberlo. ¿Sí? Si el práctico no nos da datos, o en el caso que sea una compra real, si el proveedor no nos da datos de cuánto es el precio de contado, no tenemos forma de discriminar. Bien, y como dijeron, quedaría el asiento mercaderías por los 4.132.231,40, el IVA crédito fiscal por los 867.768,60 y a proveedores por el total de los 5 millones, que es lo que se firma el documento. Bueno, en realidad no nos dice un documento. Bueno, sí, dice acá documento entregado. No, yo estoy mirando mal. Acá. No nos dice el documento. A cuenta corriente nomás. Cuenta corriente nomás. Sí. Después se efectúa el próximo punto, el 30 de noviembre, se efectúa un depósito a plazo fijo en el banco de la plaza, invirtiéndose la suma de 1 millón. Se paga con un cheque del Banco Nación. Bueno, número 9. Vencimiento 30, esto está acá mal, 30 de enero del 2002. Interés total 200.000. ¿Cómo sería este asiento?
Plazo fijo a Banco Nación a intereses positivos a devengar. Sí, este sería una forma, así de, bueno, que hicimos igual acá, de registrar un plazo fijo. Registramos por el total y, bueno, acá discriminamos, o sea, lo que es el banco y los intereses positivos a devengar. Y el plazo fijo por el total. Interrumpirte un ratito, vale. Yo quiero comentarles que en la práctica contable hay dos formas de contabilizar situaciones como esta, un plazo fijo, ¿no es cierto? Solemos denominarla método directo y método indirecto según usemos o no usemos la cuenta regularizadora. Al utilizar la cuenta regularizadora hablamos de un método indirecto, ¿sí? En el cual, como está contabilizado acá, como ustedes lo ven en pantalla, el plazo fijo, la cuenta plazo fijo, ya queda constituida por su valor total a cobrar a la fecha de finalización del plazo, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros vamos a retirar ese plazo fijo, nos queda en 1.200.000. Sin embargo, al momento de la colocación, que es el 30 del 11, el verdadero valor de ese plazo fijo no es 1.200.000, es 1.000.000, ¿sí? Porque todavía no están devengados los intereses. Entonces, por el método indirecto, utilizamos la regularizadora como está aquí, ¿sí? Y el método de contabilización, que es por el método directo, solamente se usa la cuenta plazo fijo y Banco Nación, ¿sí? No se utiliza la cuenta regularizadora. ¿Cómo entonces trabajamos con el método directo? Simplemente hacemos plazo fijo, como está escribiendo Vale ahí, plazo fijo a Banco Nación por el 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 cada uno, ¿sí? Y a medida que vamos devengando, en lugar de usar la regularizadora porque no la tenemos, porque no la incorporamos al asiento, simplemente se va devengando a la misma cuenta plazo fijo, ¿sí? O sea, cuando nosotros vamos a devengar, vamos a hacer plazo fijo a intereses ganados, ¿sí? Ahí está escribiendo Valeria el devengamiento, plazo fijo a intereses ganados. Eso es a cada cierre del mes o cuando tenemos la finalización del tiempo del plazo fijo. Ahí está. Entonces, para que ustedes sepan que hay dos maneras de contabilizar el plazo fijo. Con la regularizadora es el método indirecto y sin la regularizadora el método directo. ¿Ah? ¿Hago una consulta? Esto después lo vamos a volver a ver cuando veamos inversiones, así que es importante que recuerden estos dos métodos, porque según el método vamos a tener distintas formas de realizar los ajustes. Bien, vale, podés seguir entonces. Bien, y el último punto a registrar antes de los ajustes sería el 23. El 15 de diciembre del 2001 se venden 50 automóviles a 50.000 cada uno en cuenta corriente a la señora Josefina de Hurtado, IVA incluido. Bueno, ahí me dice cómo sería el cálculo y la registración. A ver, ¿cómo sería el asiento? Vamos a hacerlo en primeros sin números. Deudores por venta, a IVA débito fiscal y a ventas. Y componente financiero Ah, el componente implícito financiero. a devengar. Uno. Como ya sabemos en el caso de ventas cuánto es nuestro precio de nuestro producto, de nuestro móvil, sabemos que podría haber componentes financieros implícitos, ¿sí? Habíamos dicho que 45.000 valían cada uno de nuestros automóviles y nosotros en este caso lo vendimos por 50.000. Entonces hay un componente, ¿sí? Financiero. Esta es la venta. La última venta.
sería, vendimos 50.000, 50 automóviles por 50.000, que nos da un total de 2.500.000, pero en realidad nuestro precio unitario al contado era de 45.000, ¿sí? Entonces, podemos sacar eso directamente. ¿Qué hacemos acá? Teníamos... Acá yo directamente lo neteé. Hice 50 por el precio unitario al contado, sería 50 por 45.000. Y eso lo dividí, sería ya lo neteé al IVA, lo dividí por 1,21 y me sale ya la venta neta, que es de 1.859.504,13. Acá lo podemos hacer. Creo que habían hecho así, que es esto. Y el componente financiero implícito, entonces, era la diferencia entre mi precio de venta y el precio unitario al contado que teníamos sin IVA. Que lo hacían distinto, se había quedado en hacer distinto, sería el precio neto menos la venta neta. Sería este. La venta neta sale lo mismo, ¿sí? Lo voy a borrar para que no se confundan. Sale lo mismo, ¿sí? Bueno, acá me cambia todo. Ahí está. Y tenemos lo que nos falta el IVA. Sacamos el IVA. O sea, en realidad sumamos tanto el IVA del componente financiero implícito como el IVA de la venta neta, ¿sí? Un IVA total de 433.884,30. Pasamos a registrar. Y nos queda deudores por venta, como habían dicho, a venta, a IVA débito fiscal y a componente financiero positivo a devengar, ¿sí? Los deudores por venta por el total y de ahí el importe de cada uno de los cálculos que hicimos. Esto es a 30 días, es decir que el 31 de diciembre tenemos también que devengar intereses. Perdón, vale. Antes del asiento ahí de la venta está contabilizado Falta el costo. Sí, pero antes del asiento de la venta está contabilizado el devengamiento del seguro, ¿o no? Sí, sí, acá está. Sí, eso no era para que no te olvides nomás, digamos. Ah, bien. Al comienzo de mes, entonces, devengamos el seguro que habíamos contratado en el punto 20, el 30 de noviembre. Entonces hacemos seguros, seguro de inmueble o seguro inmueble, pero la cuenta lo pueden cambiar. A seguro inmueble adelantado. Sería esta cuenta de crédito. Acá ahora va acreditando, ¿sí?
por la cuenta de resultado, que es seguro de inmueble. Esto es lo que hay que devengar mes a mes al comienzo de cada mes, ¿sí? En el caso de los seguros. Bien, y quedó entonces pendiente el costo de la mercadería vendida, que me van a decir ustedes cuánto sería el costo de la mercadería vendida. De nuestro A mí me cálculo. salió 557.851. Vamos a ver Yo hice mi cuadrito PEPS. en el cuadrito que teníamos, ¿sí? Las ventas, tenemos la venta acá. Tenemos 50 por los, bueno, nos había quedado justo 50 también de la última compra que hicimos, ¿sí? Entonces hacemos 50 por el precio, en este caso lo dividí, pero lo pueden hacer por el precio unitario, y me da 557.851,24, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Y al cerrar también el mes, tenemos los devengamientos de todos los intereses positivos y negativos o perdidos, ¿sí? Que eso lo sacamos del cálculo que tenemos acá para diciembre, componentes financieros y los intereses positivos a devengar de diciembre y los 100.000 de los intereses perdidos, ¿sí? Bien, ahí empiezan los ajustes. Vale, ¿te puedo molestar por costo de mercaderías vendidas? Si me podrías explicar de vuelta. ¿Sí? La parte ¿De cálculos? Sí, Bien. Nosotros tenemos el método PEPS, sería primero entrado, primero salido. Teníamos ya las ventas registradas de 130 unidades que ya lo vendimos, ¿sí? Entonces, de stock nos están quedando como acá ya vendimos 130, es decir que las primeras ya se fueron, ya no lo tenemos más a estas mercaderías, y acá tenemos 80, vendimos 30, nos quedan 50, ¿sí? Esto si vamos restando, por ahí le va a ser más fácil ver, pero nos quedan 50 de stock, más las 200 que compramos a Mario Cabezón en noviembre, ¿sí? Pero las primeras que nosotros tenemos que considerar para esta, o sea, los que salieron, las primeras mercaderías, son las 50 que quedaron en stock. Por eso se utiliza este precio unitario, ¿sí? Se hace 50, que es la cantidad de automóviles que vendimos, por el precio de el precio unitario de este proveedor, José Casinuevo, que nos habían quedado justamente 50 en stock todavía, ¿sí? Y hacemos 50 por el precio unitario y nos sale un costo de mercadería vendida de 557.851,24. Y no lo tocamos todavía a esta mercadería, recién en la siguiente venta, recién ahora vendiendo estas 50 unidades, nosotros quedamos sin stock de las primeras compras, ¿sí? Por eso más es el precio unitario que optamos es de estas 50 que nos quedaron en stock. Más o menos esa era la duda, o sí, esa era la duda. bien. Entonces, a partir de la próxima venta, en este caso no tenemos más venta, pero vamos a suponer que después seguimos vendiendo, ahí recién tomamos estas mercaderías, ¿sí? Este precio de estas mercaderías. Bien, vamos a los datos complementarios para balance, que son los ajustes. Amortizaciones nos dicen que los gastos de constitución son a 5 años, edificios 50 años, maquinarias
muebles e instalaciones, 10 años. La sociedad amortiza año de alta completo de sus bienes de uso. Acá no me está mencionando valor de recupero, entonces al no mencionarlo no hay valor de recupero, es decir que no lo considera la empresa que tenga los bienes un valor de recupero, ¿sí? Entonces es únicamente la amortización lineal, sería el costo que tenemos de incorporación al activo dividido la cantidad de años que nos está brindando para cada caso, ¿sí? Los 5 años, 50 años para edificio y 10 años para los maquinarias, muebles y útiles. ¿Cómo quedaría este asiento? Amortización, gasto de constitución, amortización de edificio, amortización muebles y útiles, A, amortización acumulada, gasto de constitución, A, amortización acumulada de edificio, A, amortización acumulada de muebles y útiles. Ah, perfecto. Y ahí Con yo le sus escribí el importes, precio dividido los claro, sin años a lo que considerar nos dieron. valor de recupero. Si el práctico no lo menciona, no lo consideren, ¿sí? Ven, acá tenemos, estoy mirando si hice un cálculo. Profe, la amortización de máquinas, muebles y útiles, ¿qué consideró dentro de eso? Eso le estaba por mostrar. Tenemos los muebles y útiles. Muebles y útiles se consideró. El mayor de muebles y útiles. Del libro diario saqué el importe. A ver, estoy viendo de dónde sacar valor. Muebles y útiles. Esta cuenta que teníamos en el ejercicio 5. Es la única que tenemos. Únicamente de esa. ¿Y únicamente se le saca el IVA ahí? No el IVA. Estamos haciendo amortizaciones. No, sí, pero el valor de los muebles y útiles, solamente a los 900 le sacó el IVA. Porque Sí. a mí me da otro monto por eso. Sí, estamos, a ver. Sí. Solo le neteamos. No tenemos ningún otro cálculo. Este es el punto 5. Sumamos todo y le sacamos, neteamos el IVA, ¿sí? Habíamos agrupado todos como muebles y útiles todo este punto. Bien, sumamos entonces cada uno, gasto de constitución, el edificio que teníamos de 1 millón y maquinaria, como no lo tenemos, tenemos solamente muebles y útiles por 743.801,65, que es la compra del punto 5, ¿sí? Y de ahí dividimos, o sea, este importe, como dimos de alta, dividido 5, lo mismo hacemos con edificio, 1 millón dividido 50, y muebles y útiles dividido 10. Y eso es el importe que registramos. En este caso, en estas amortizaciones que estamos haciendo simples, sin ajustes de inflación, queda así el asiento. Después, el punto 2 nos dice arqueo de caja. El arqueo practicado de caja arrojó un saldo en efectivo de 2.500.000. Y ahí tenemos que ver cuánto tenemos en nuestro mayor. ¿Hicieron el mayor de caja? ¿O cuánto le salió, como los que hicieron qué asiento hicieron?
caja sobrante de caja. Sobrante de caja. Vamos a ver. Sí. Y vamos a ver de dónde sacamos. Le había dicho que teníamos que tener nuestro mayor terminado, ¿sí? Nos dice 2 millones. A ver si se entiende. Hasta ahí es la suma de todas las transacciones o los movimientos que teníamos con las cuentas que hicimos, ¿sí? 10 millones en el debe y bueno, 7 millones y siguiente en el haber. Esto nos da una diferencia de 2.500.000, ¿sí? Bueno, considerando esto acá, esto es lo que tengo que sacar, que es lo que yo le puse acá. Si yo saco esto, me queda 1.073.000, sería esto, es hasta ahí lo que tenemos, 1.073.000 pesos, ¿sí? Me queda. Y lo que me dice el planteo es que hay, o sea, en efectivo, 2.500, entonces 2.500.000, perdón. Lo que tiene que es cerrar nuestra caja y nuestro mayor es cerrar el efectivo en 2.500.000, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuánto nos falta, que en este caso, como no es un faltante, sino que tenemos que llegar, y como dijo bien el compañero, es un sobrante, ¿sí? Lo computamos como un sobrante de caja. Así que incorporamos eso al debe para llegar a cerrar en 2.500.000, ¿sí? Es decir, el asiento entonces quedaría caja por los 1.427.000 a sobrante de caja. ¿Se entendió esa? Punto 3. Bancos. De la conciliación efectuada el 31 de diciembre del 2001, surgió que las únicas partidas pendientes son notas de débito aún no contabilizadas por comisiones y sellados bancarios por 8.000 pesos. ¿Cómo sería este asiento entonces? ¿O tenemos que hacer asiento o no? Tenemos que hacer comisiones bancarias a Banco Macro cuenta corriente. Sí, tenemos que contabilizar porque es un gasto que tenemos que reconocer, que son las comisiones, y no están contabilizadas, nos dice en el práctico, ¿sí? Y sobre esa operación, Profe, ¿me perdón, puedo hacer una consulta A ver, de uno, ¿quién habló Sobrante. primero? No vi. sobre el anterior, sobre el ejercicio anterior del Sí. sobrante de caja? Sí, sí. ¿El sobrante de caja es una cuenta de qué? ¿De resultado? Sí, de resultado. Es de resultado. resultado positivo. Sí. Y faltante, al revés, resultado negativo. En este caso tenemos un sobrante. Que puede ser que no se haya registrado alguna extracción o algo, pero se lo considera como sobrante. Y se lo incorpora a eso como caja. Gracias. La realidad es que contabilizamos un sobrante de caja en este momento, ¿no es cierto? Porque se hace el arqueo, no se tiene conocimiento del por qué sobró ese dinero, ¿sí? En este momento contabilizamos un sobrante de caja. Ahora, no es habitual de que la operación quede así, sino que
Luego la empresa hace un análisis de por qué sobró ese dinero y por lo general, como decía recién Valeria, puede ser que haya habido una extracción del banco que no se contabilizó o haya habido una venta al contado que no se contabilizó. Este tipo de evaluación lo hace después la empresa o bien el proceso de auditoría de estados contables, el auditor revisa el porqué del faltante, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en ese caso, si se encuentra el porqué, se revierte esta cuenta sobrante contra lo que corresponda, ¿no es cierto? Depende del caso. Pero en principio, haces el arqueo de caja, te quedó, digamos, más dinero de lo que tenía que haber y tenés que contabilizarlo como sobrante. Cuando yo logro identificar por qué me sobró, ¿tengo que revertir la operación? ¿Cómo hago? No necesariamente la operación total, ¿sí? Suponete que vos lo que determinaste que fue una extracción bancaria que no se contabilizó, ¿sí? En ese caso lo que vas a revertir es el sobrante de caja contra banco. Ah, ¿sí? entiendo. Así, más o menos. O Así acá como- esta cuenta, depende de la situación. Claro, depende, la cuenta acreedora depende la situación que hayas encontrado, ¿sí? Si encontraste una venta al contado, vas a hacer sobrante de caja a ventas. ¿No puede ser caja a ventas y por el sobrante? Por el monto. Eso estaría mal. En esta situación que está planteada en el práctico, sí estaría mal, porque no es eso lo que te plantea el práctico. Porque tendría que dar de baja el resultado, ¿puede ser? Claro, no, me refiero a cuando se detecta que fue por una venta, a eso me Ajá. refiero. Si registras caja a venta, estaría mal, tendría que ser sobrante caja a ventas. El asiento. Exactamente, porque si registras de nuevo caja, estás duplicando. Pusiste caja en el asiento del arqueo, 1.427.000, y después vas a poner de nuevo caja, vas a duplicar la caja y te va a quedar mal de nuevo. ¿Sí? O bien anulás este asiento del arqueo de caja y haces caja a venta, o directamente lo que se hace es el ajuste, es el gasto de sobrante, perdón, la cuenta sobrante de caja a venta. Ahí va débito, todo lo demás que acompaña, ¿no es cierto? Entonces, Y en el punto 3 queda comisiones y sellados bancarios o comisiones bancarias a Banco Nación, en este caso cuenta corriente, ¿sí? Por los 8.000 que nos menciona el práctico. Después el punto 4, mercadería. Según el inventario físico efectuado al cierre del ejercicio, se recontaron 190 unidades. El valor de mercado de cada auto o automóvil al 31 de diciembre es de 20.000, ¿sí? Bien, ¿y acá qué tenemos que hacer? Hay que ver el inventario. Guillermo y nos dice que tenemos 190 unidades. Vamos a ver cuánto tenemos nosotros en nuestro inventario. Valeria, yo no sé si es tu micrófono que hace mucho ruido y se te escucha Mucho mal. ruido. Sí. ¿Otros escuchan más interferencias? Sí, me Sí. aturdí un poco. Oh, que no sé qué le está pasando. Y está bien. No, tendría que ver atrás de la computadora, pararme y mirar atrás de la computadora, porque acá está todo bien. Yo Si sigo no, un ratito, Vale, si querés, mientras revisas eso. dale. De paso Sí. les explico Acá el lo tema que de... veo está todo bien y está atrás nomás. Ahí miro. Puede ser porque sea como lo tenés muy cerca de la boca cuando respirás, capaz es por Puede eso. ser. Y lo voy a poner acá abajo. ¿Ahí siguen escuchando? No, ahí no. Lo voy a poner acá abajo. Entonces sí, porque este es bastante... capta bastante el sonido, por eso me resulta raro el ruido. O el cable parece. Voy a ver atrás, puede ser. Voy a mirar atrás. Ahí veo. Ponelo en silencio un ratito. Bueno, mientras Ahí No, sigan. Violeta, bueno,
Mientras les quería comentar un poco lo que había leído Valeria. Siempre al cierre del ejercicio, uno de los ajustes normales, ¿no? Siempre tenemos más o menos los mismos ajustes al cierre, lo que es la parte de amortizaciones, lo que es la parte del arqueo de caja, la conciliación bancaria y este que es el que se relaciona con la toma del inventario de las mercaderías, ¿sí? Cuando nosotros tenemos mercaderías en stock, hay dos situaciones que tenemos que tener en cuenta. Uno es la parte física, ¿sí? Donde puede o no haber diferencias en las cantidades físicas en existencia al cierre. Es decir, en este caso, por ejemplo, está planteado que al cierre se encuentran 190 unidades y nosotros vamos a nuestro stock y contablemente tenemos que nos tendrían que haber quedado 200 unidades. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia de stock, se llama así, o diferencia de inventario, entre lo que contablemente debería haber y lo que efectivamente existe físicamente, ¿sí? En cualquier empresa, digamos, que comercializa productos, al cierre del ejercicio lo que va a tener que hacer es una toma de inventario. En la toma de inventario se recuentan todas las mercaderías que quedan al cierre en el stock. En este caso se fueron, se recontaron los autos y se encontraron que en lugar de haber 200, había 190. Entonces tenemos ahí una primera diferencia que tiene que ver con las unidades físicas, ¿sí? Yo le dije que eran dos partes, ¿no? Una parte es lo físico, la diferencia física que puede haber con respecto a las unidades existentes y las que debería haber. Y por otro lado está la diferencia de evaluación, ¿sí? O de medición al cierre, que tiene que ver con que las normas contables, más precisamente la RT17, habla de que los activos, los bienes de cambio, se tienen que evaluar al cierre a sus valores corrientes, ¿sí? Cuando hablamos de valores corrientes, esto lo vamos a ver más en profundidad más adelante, pero para que sepan, ya lo hemos mencionado, valores corrientes se trata de un valor de mercado a fecha de cierre, ¿sí? En este caso estamos hablando de un valor corriente de entrada, que es un costo de reposición, ¿sí? En este caso dice el práctico que el costo de reposición, que es el valor corriente a la fecha de cierre, es diferente al valor que teníamos contabilizado en nuestro stock, ¿sí? En nuestro stock, según se ve ahí en la pantalla, el precio unitario de la última compra es de 20.661, ¿sí? Ese es nuestro valor histórico, ¿sí? Es el valor que estaba contabilizado cuando hicimos esa compra al proveedor Mario Cabezón. Ahora, al cierre podemos tener otro valor que puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? Entonces, son dos diferencias que tenemos que ajustar al cierre. Por un lado es la diferencia física, ¿sí? En cuanto a la cantidad de unidades, y la otra es una diferencia que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Con la medición de los bienes que quedan al cierre. Por la diferencia física vamos a tener un faltante o bien una diferencia de inventario o una diferencia de stock, que en este caso va a ser un resultado negativo. Y por la diferencia de evaluación vamos a tener un resultado por tenencia, ¿sí? Ahora, Vale, si querés seguir con el tema de los cálculos. Bien, no sé qué es mi micrófono que me pedí, está todo bien el cable, pero y no escucho yo el sonido, así que no sé, voy a ver después cómo arreglo. ¿Se sigue escuchando mucha interferencia? Yo Un creo que poco, se escucha pero mucho cuando te moves, así que quédate estatua ahí. Eso que no me, profesora, que no me muevo mucho. entre la diferencia de inventario y el resultado por tenencia, ¿se hacen asientos separados o se puede hacer uno solo? Puedes hacer uno solo, pero por ahí puede resultarte un poco más confuso. Sí. O sea, si vos armás bien el cálculo, podés hacer un solo asiento. No sé cómo lo hizo Valeria, pero si no, lo pueden hacer en dos asientos como para que les quede, digamos, más claro. Entiendo. Bien, entonces Profe, quedamos. Sí, ¿Sí? Y ahí yo lo que tengo que hacer primero es registrar el faltante al precio que tenía o al precio nuevo ya. Eso es lo que por ahí era mi duda. Mira, en definitiva, el cálculo
te va a salir de una o la otra manera, ¿sí? Si lo haces bien, te va a salir, ya sea que lo hagas a valor histórico o valores corrientes. Pero la lógica es que vos lo que perdés, lo perdés a un valor histórico, ¿sí? Entonces vos registras primero la pérdida, la toma de inventario, a valores históricos, en este caso a 20.661, ¿sí? La diferencia de inventario. Y después vas a evaluar a valores corrientes los bienes que te quedan, ¿sí? O sea, matemáticamente te puedo decir que saldría lo mismo, pero la lógica es que vos no podés evaluar a valores corrientes bienes que ya no tenés, que los perdiste. Claro. ¿De Bien, dónde salió entonces, ese 20.661? ahí, del práctico. Ahí miramos nuestro Ah, ok. práctico. El 20.661 sale de la compra que hicimos al proveedor Mario Cabezón. Cuando hicimos la compra de esas 200 unidades, el 30 del 11, ¿sí? Dividimos el valor total de la compra por las 200 unidades y te dan los 20.661. 5 millones sería. El valor de la compra. Espérame que voy a mirar el asiento porque Creo que sí, creo que era Valeria 5 está en millones. otro lado. La Y compra, la última, esta de 5 millones, sí. Esta. La compra era 5 millones, pero el valor que entró de la mercadería neto de IVA fue de 4.132.231. Ese es el valor que tenés que dividir por las 200 unidades. Y que Dale, sale un valor gracias. unitario 20.661,16. Si dividimos ese, 4 millones dividido 200. Bien, entonces Y ahora tenemos, la mercadería vale menos. claro, ahora vale menos. Bajó el valor del auto. Tenemos entonces los 190 por los 20.000, es decir que eso nos da 3.800.000. Y eso, dividiendo sería, lo que yo hice acá es, esos 4 millones dividir por los 200, que es el precio unitario, en realidad es esto que tenemos acá, que lo había marcado en celeste, por los 190, en realidad nosotros hacemos los 190 que tenemos por el precio histórico, que era de 20.661,16, en comparación con nuestro precio corriente, que es el que nos da el práctico, nos sale, al que no me está saliendo, acá, que es el 190 por los 20.000, comparamos estos dos precios y me sale una diferencia de 125.619,83. Esta diferencia es el resultado por tenencia, ¿sí? Que en este caso, ¿es positivo o negativo? ¿Dónde lo tenemos que registrar a esta diferencia? ¿Positivo? En el haber. Entonces, ¿lo debitamos o lo acreditamos el resultado por tenencia? Se acredita. Si es positivo, lo acreditamos. Bien, vamos a ver entonces. Acá yo lo hice por separado. ¿Es positivo o es negativo? Uno dijeron positivo, otros dijeron negativo. Para mí negativo. ¿Es positivo o es negativo? ¿Por qué negativo, Alejandro? Porque el valor corriente es menor que el valor histórico que teníamos. Exactamente, porque se devaluaron, ¿sí? Se devaluaron estos bienes de cambio, entonces al cierre valen menos de lo que lo habíamos comprado. Por eso tenemos un resultado negativo. Bien, vamos a registrar entonces el faltante de estas 10 unidades. Faltante de inventario por el cálculo, este cálculo que hicimos del faltante de 10 unidades por el costo histórico, ¿sí? En este caso, le hice esta división, le voy a cambiar
que es el precio unitario por las 10 unidades, precio unitario del costo histórico. Registramos este faltante a mercadería, ¿sí? Por un lado. Como se dijo anteriormente, se puede hacer en un solo asiento o separado, como acá se hizo por separado. Y el resultado negativo en este caso, porque se devaluaron los automóviles o el precio, del resultado por tenencia a mercadería, ¿sí? Por los 125.619,83. Seguimos con el punto 5. Rendición de gastos de los directores. Al 31 de diciembre del 2001 se efectúan las siguientes rendiciones de gastos realizados por cuenta de la sociedad. Movilidad, 30.000 y gasto de representación por 50.000. ¿Cómo sería el asiento en este caso? Yo lo puse como gastos de movilidad, gastos de representación a gastos a realizar, que era el asiento que habíamos hecho primero, más arriba. Damos de baja el anticipo que habíamos confeccionado anteriormente en el punto, ahora si encuentro rápido, en el punto 17. Habíamos hecho la cuenta anticipo honorarios a directores a caja. Entonces acá como nos rindieron este anticipo que se le había otorgado, hacemos viáticos o gasto de movilidad. Vale, discúlpame. Ese anticipo que te estás refiriendo al punto 17 no es. A ver, no es. Ese anticipo honorario. Este es Es honorario. arriba, Más arriba. uno de los primeros, era gastos a realizar El 8. por 100. Es el 8. Exactamente, ese es. El O sea que 8. tenías que rendir 100.000 y ahora 100.000. solamente están rindiendo El 5, acá está. Viáticos o gasto de 80. movilidad, 30.000 y gasto de representación, 50.000, es decir, que da un total de 80.000, ¿sí? Así que únicamente 80.000 rindieron. A anticipo de gasto o gastos a rendir por los 80.000, ¿sí? Y si Los 20 que superara, quedan, perdón, vamos a ver si las dos lo- situaciones, está bien. los gastos quisieran superar al anticipo, ¿qué otra cuenta utilizaría? ¿Utilizaría una cuenta tipo de gastos? Vas a utilizar la cuenta de gastos correspondiente, ¿sí? Suponete que vos además tengas, no sé, gastos de publicidad, por ejemplo, por 50.000 más, ¿sí? Sí. Va a tener gasto de publicidad 50, viáticos 30, representación 50, en total tenés 130.000. Mm, A anticipo de gasto tenías 100.000. sí, ¿Y a cómo ese lo de pagaste baja. los 30? Ahí está el tema. ¿Cómo se pagaron esos 30? Si se pagaron con cajas, si se pagaron con banco. Tiene que tener la salida. Si los pagó, por ejemplo, en forma particular el director, ¿sí? Los directores era que tenían este anticipo, ¿no? Sí, los directores. Si lo pagó en forma particular, entonces el director va a tener un crédito con la empresa, nosotros como empresa vamos a tener un pasivo. Ok, O contabilizas un pasivo, o contabilizas una salida de caja, o contabilizas una salida de banco. Depende cómo se haya pagado. entiendo. Y en este caso que les quedaron le quedaron 20.000. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los 20.000 que quedaron? Creo que funcionaba similar por ejemplo, cuando uno hacía proveedores incobrables, tipo como que lo dejaba para el siguiente año, una cosa así, ¿puede ser? Sí, bueno, proveedores incobrables, no. Vamos a dejarlo ahí, a ese Ok. tema.
Lo que sí, me da gracia, ¿no? Porque proveedores no puede ser incobrable. Incobrables son proveedores deudores. no, deudores me refería. Está bien, por eso te decía, ese vamos a dejarlo. Lo que queda, sigue quedando el anticipo, ¿sí? O sea, al cierre nosotros vamos a seguir teniendo un anticipo de 20.000. Como empresa, la empresa puede pedirle a los directores de que rindan los 20.000, en ese caso entraría caja a anticipo de gasto, ¿sí? Es decir, que devuelvan los 20.000 que quedaron, o simplemente que siga quedando el crédito para futuros gastos. Entiendo. En este caso, solamente va a quedar el En anticipo. este caso sí quedó el crédito. Bien, el punto 6. El 15 de febrero se efectúan los siguientes gastos. No, yo estoy muy mal. Trabajé mucho hoy, yo estoy muy mal. Vamos abajo. El 6. Impuesto a los ingresos brutos. Se abona el 15 de febrero del 2002 el 1% sobre las ventas del cuarto trimestre calendario del 2001. Esta parte en rojo yo no sé si lo tienen así en sus prácticos. Dice sí que es el cuarto trimestre calendario, pero la pregunta esa no está. Ah, ok, esa es mi pregunta. Bien, y nosotros hicimos, vamos a ver qué hicimos. Hicimos solos el cuarto trimestre. ¿Y cuál sería el cuarto trimestre? A partir de octubre. ¿o no? Octubre, noviembre, diciembre. Entonces, según el práctico, hay que considerar, vamos a ver, esta venta, ¿sí? La última. Sí, solamente la venta de Josefina Hurtado, ¿sí? De 1.859.504,13, ¿sí? ¿Y por cuánto sería? El 1% sobre las ventas, es decir que 1% sobre ese importe que recién le mencioné. ¿Cuánto quedaría? 18.595,04, ¿sí? ¿Qué sería? Ingresos brutos a ingresos brutos a pagar, ¿sí? Porque todavía no se pagó. Dice se abonará, no que se pagó. Lo que quiero que entiendan es que esto es un devengamiento de impuestos que corresponde al año 2001 y por eso tenemos que dejarlo registrado en el 2001, ¿sí? Se va a pagar, dice, el 15 de febrero del 2002, pero como corresponde a un impuesto determinado sobre ventas del 2001, tiene que contabilizarse el devengamiento antes del cierre, ¿sí? Por eso nosotros lo hacemos. Ahí en el asiento no sé si tenía fecha, pero la fecha del asiento es el 31 de diciembre. Y todas estas ¿Sí? no tienen fecha, pero es al 31 el ajuste. Claro, todos los ajustes esos son al cierre, son al 31 de diciembre, fecha de cierre. Entonces, acá nosotros dejamos devengado ingresos brutos, que es la cuenta de resultado, y dejamos el pasivo ingresos brutos a pagar, para que en febrero, cuando se pague en el próximo ejercicio, nosotros vamos a contabilizar ingresos brutos a pagar a caja. ¿Sí? Bien, el 7. Impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias en el ejercicio 2001 es de 1.000.000 que se abonará el 20 de mayo del 2002. ¿Cómo sería este asiento? También como el anterior, Similar impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias a pagar. Claro. Seguimos. El 8. Previsión para Una incobrables. consulta, Sí. perdón. El de ingresos brutos puede ser previsión para ingresos brutos, o sea, previsión para ingresos brutos. Lo siento. En realidad ver. no es una previsión. No,
No existe una previsión para ingresos brutos, lo que puede existir es una provisión. Provisión, ¿o no? Sí. Puede existir una provisión, ¿sí? La provisión se hace, puede ser para ingresos brutos para cualquier impuesto, en definitiva, que es como una reserva, ¿sí? Para afrontar determinado gasto. Pero no es el Ajá. caso. En este caso ya es el devengamiento ok. del impuesto a pagar, ¿sí? O sea que lo que registramos es el impuesto que ya está determinado, ya sabemos cuánto. La provisión, para que vos entiendas, Juan Ignacio, es una contingencia. Es cuando vos decís, yo no sé cuánto voy a pagar. En ganancias se suele utilizar la provisión porque por lo general a fecha de cierre todavía no se hizo la liquidación de ganancia, que es un poco engorrosa, que tiene sus ajustes, entonces en ese caso todavía decimos, bueno, no sé cuánto se va a pagar de ganancia, pero estimamos un número y entonces podemos hacer una provisión, que para que entiendas la palabra provisión es una contingencia, ¿sí? O sea, sabemos que el gasto está, pero no sabemos cuánto va a ser en definitiva, ¿sí? Este no es el caso ni en ingresos brutos ni en ganancia, como está planteado en el práctico, porque ya sabemos cuánto es el impuesto que vamos a tener que pagar. Entonces, en este caso solamente devengamos el resultado y contabilizamos el pasivo. Y este pasivo ya es un pasivo cierto, no es un pasivo contingente. Dale, gracias. Bien, y el 8 sí es la previsión para incobrables. Tenemos que hacer una previsión para incobrables. Y dice que se estima que los incobrables que se producirán en el próximo ejercicio serán del 10% del saldo de deudores en cuenta corriente y documentados. Acá tenemos que tener los mayores también. Es más fácil tener los mayores y saber cuánto tenemos de saldos de deudores o de documentos a pagar. ¿Tienen la saldo ustedes? ¿Los mayores hechos? Sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tenemos de deudores incobrables, de deudores por venta? Yo tengo 2.500.000. ¿Y de documentos a cobrar? 4.950.000. Sí. Y de eso tenemos que sacar el 10%, ¿sí? Sería 10% de los 2.500.000 y el 10% de los 4.950.000. Y sumar ambos 10% y me da una previsión de 745.000 pesos, ¿sí? ¿Y esto cómo lo registramos? Deudores incobrables a previsión de deudores incobrables. Sí, deudores incobrables a previsión para deudores incobrables por esta suma de ambas previsiones, ¿sí? De 745.000 pesos. Y terminando. Discúlpame, vamos a ver un poquito el tema de contingencia. Ven, como hablábamos recién, la provisión era una contingencia. La previsión también es una contingencia. En este caso es una estimación de cuánto es lo que supone la empresa que va a perder como incobrables de los deudores que tiene al cierre, ¿sí? Hace una estimación y dice, bueno, es probable que el 10% se transformen en incobrables y constituye esta previsión. Ahora, esta previsión para deudores incobrables, ¿qué tipo de cuenta es? Regularizadora. Regularizadora de deudores por ventas. De deudores por venta y de documentos de los dos, ¿sí? Va a regularizar en este caso ambos porque está calculada sobre el total de los dos. Fíjense que esta previsión, ¿sí?, del activo es una regularizadora, no es un pasivo contingente, ¿sí? En el caso de que estas incobrabilidades sean reales, ya tenemos determinado el resultado de la pérdida en este ejercicio, ¿sí?, que es la cuenta incobrable. Deudores incobrables es un resultado negativo, ¿sí? Lo que hacemos es estimar, ¿sí? Por eso decimos es contingente, pero no es un pasivo, porque no le vamos a tener que pagar a nadie. Simplemente asumimos un resultado negativo en este ejercicio. La pregunta que no sé si ustedes se hacen, pero por la cual surge esta previsión para deudores incobrables, es por qué la contabilizamos en este ejercicio que todavía no sabemos si va a ser o no va a ser incobrable, y no contabilizar el incobrable simplemente cuando suceda. Es decir, a lo mejor recién en, no sé, noviembre del año que viene
podamos decir, bueno, sí, este deudor no le pudimos cobrar y se transformó realmente en incobrable. ¿Por qué hacemos la previsión en este ejercicio y no dejamos o esperamos a que la incobrabilidad se manifieste? Porque corresponde a ventas de este ejercicio. Exactamente. Lo que queremos dejar registrado al constituir la previsión en este ejercicio es que la incobrabilidad corresponde o podría corresponder a ventas realizadas en este ejercicio, en este caso el 2001, ¿sí? Son ventas del 2001 y por esas ventas del 2001 puede llegar a haber incobrabilidades, ¿sí? Bueno, luego, si el año que viene no se dan esas incobrabilidades, lo que corresponde es anular esa previsión. Sí, vale. Seguimos con el último punto, el 9, que son remuneraciones. La empresa decidió tomar 700 empleados, entre vendedores, supervisores de ventas, gerentes, a partir del 1 de diciembre del 2001. La planilla de remuneraciones correspondientes a dicho mes arrojó las siguientes cifras y conceptos: sueldo bruto por 1.000.000, retenciones a los empleados por 150.000, salarios familiares abonados por 100.000, netos a cobrar es de 950.000, ¿sí? En las retenciones a los empleados nos aclara que es el 12% para el Instituto Nacional de Previsión Social y el 3% para la obra social, ¿sí? Los aportes patronales sobre sueldos ascienden a 16,5%, que son 4,5% para obra social y 12% para jubilación. Los importes a abonar a los empleados y a las cajas nacionales de previsión se pagarán el 9 de enero. A ver, yo no lo tengo como cálculo. Acá lo tengo. ¿Alguien hizo algún cálculo? ¿Un asiento? Yo hice unos cálculos. ¿Cómo sería el asiento? El asiento, sueldos y jornales. Yo puse salarios familiares y contribuciones patronales. A, sueldos y jornales a pagar. Obra social a pagar. La previsión social a pagar. Y las contribuciones patronales a pagar. ¿Qué día entonces? Los sueldos, las cargas sociales, después tenemos como cuenta entonces sueldos, cargas sociales, salarios familiares a compensar, y como contrapartida a sueldo a pagar, a remuneraciones y cargas sociales a pagar. Que esto, muchos lo pueden poner a remuneraciones, pero creo que la mayoría se usa así, a remuneraciones y cargas sociales a pagar. Vemos cómo obtenemos los importes. Tenemos entonces una cantidad de 700 empleados, ¿sí? Un sueldo bruto que nos dice el planteo de 1.000.000. El 12% era la previsión social. Que es 150.000. Salario familiar de 100.000. Y el neto que también nos brinda de 950.000. De esto tenemos que sacar el 16,5% del 1.000.000, ¿sí? El bruto. Se saca el 16,5. O sea, los aportes solamente 16,5. Después, esto acá no lo tengo, estos son, que nos dice que era obra social y jubilación. O sea, todo eso suma 16,5, que es lo que sacamos.
del bruto, ¿sí? Bueno, y el total de carga social entonces es únicamente el 12% más el 16,5 que nos da 315.000, ¿sí? El total de carga social. O sea, los aportes más la parte de previsional. Y eso pasamos a el libro diario. Sería sueldos por 1.000.000, las cargas sociales por los 165.000, los salarios familiares a compensar por 100.000, el sueldo a pagar es siempre es el neto, y la suma, la última suma de los aportes y las cargas sociales, ¿sí? Remuneraciones y cargas sociales. Así quedaría el de remuneración. Y hasta ahí llega. ¿Alguna pregunta con la parte de remuneración? Capaz la parte de salarios tenían distinto alguno. Yo quiero hacer una aclaración ahí con respecto a salarios familiares a compensar. Hace ya varios años, pasé nuestro práctico, pero ahí un poco viejito. Las cargas sociales, los salarios familiares, ya no los paga más el empleador, los paga directamente el ANSES, ¿sí? Antiguamente los pagaba el empleador y lo que hacía era compensar, por eso se llama a compensar, ¿sí? Lo compensaba con las cargas sociales que tenía que pagar a la FIP, ¿sí? Ahora directamente esos salarios familiares, que son las asignaciones por hijo, las asignaciones por matrimonio, etcétera, etcétera, los paga directamente el ANSES y ya no entran en consideración en el asiento contable, ¿sí? O sea que nada más esa aclaración. Está bien que sepan cómo contabilizarlo, por eso lo dejamos, pero en la actualidad directamente ese valor no lo van a tener, ni siquiera va a aparecer en los datos contables. Bien, y ahí terminamos lo que sería ajustes. Y el trabajo pedía las registraciones, entonces de manera cronológica, que es lo que se hizo en el libro. Los mayores, que tienen, si no lo terminaron, tienen que terminar ahora, el tiempo que queda. Balance, bueno, este balance no se hizo, a ver, balance sí. El balance de saldo. En sí, los mayores tienen que estar los ajustes ya. Claro, se tienen que incorporar los ajustes. Se incorporan y a la suma de balances ya me quedaría también ajustado entonces. Sí, sí, sí. Ok. Ya tienen que estar, digamos, los saldos definitivos para que podamos hacer el cierre de las cuentas de resultados y patrimoniales, ¿sí? O sea, tienen que estar todos los asientos, todos los mayores con sus respectivos ajustes, es decir, todo lo que contabilizamos tiene que estar mayorizado, ¿sí? Bueno, después nos decía hacer los ajustes necesarios, que ya se hizo para confeccionar balance general, estado de resultado. Y bueno, por último no olviden los asientos de reflexión de las cuentas de resultado contra las cuentas de resultado acumulado. Esto no lo hicimos, pero pueden hacer. No, lo que yo les había pedido, ahora nos tomamos un rato, la clase termina a las 6, ¿vale? ¿No? Porque es la clase de teoría que tomamos y la nuestra terminaba a las 6. Sí, sí, de 17 a 18. Bien. Bien, nos vamos a tomar entonces 15 minutos, ¿sí? Son 5 menos cuarto hasta las 5, nos vamos a tomar para que ustedes se encarguen de hacer bien los mayores, de confeccionar todos los mayores, que les queden bien prolijitos, bien con los valores completos, digamos, como dijimos recién, con los ajustes, todo. Y entonces después vamos a ver
acá en clase vamos a ver los dos asientos de refundición de las cuentas de resultado y las cuentas patrimoniales, ¿sí? Así que les damos 15 minutos, pueden continuar ahí conectados. Muteamos nomás los micrófonos para no molestarnos y cada uno trabaja y después compartimos lo que hicieron. Sí, me interesa que puedan ver estos dos asientos. El asiento de refundición de cuentas de resultados, que creo que quedó claro. ¿Estás grabando, Vale? Sí. Sí, Ya. bien. Y a continuación, el de cierre de cuentas patrimoniales. Que tienen la misma dinámica, ¿sí? O sea, la misma idea. Lo que hacemos es... A ver, que quiero achicar un poco esto. Ahí está. Lo que vamos a hacer es, en el debe, vamos a poner todas las cuentas con saldo acreedor, ¿sí? Es decir, todos los pasivos y las cuentas de patrimonio neto, como en este caso capital social, ¿sí? Como también todas las regularizadoras, ¿sí? O sea, en este caso tenemos previsión para deudores incobrables, que es la regularizadora del activo. Tenemos documento de terceros descontados, ¿sí? Que también es una regularizadora. Los componentes financieros implícitos positivos a devengar, es decir, todas las que tenían saldo acreedor, ya sean de pasivo o que son regularizadoras, como las amortizaciones también, amortizaciones acumuladas de los gastos de organización, la amortización acumulada del edificio, el capital social que tiene saldo acreedor, ¿sí? Olvídense un ratito, ahora se los muestro enseguida, cómo lo vamos a sacar. Proveedores, el IVA débito fiscal, ingresos brutos a pagar, impuestos a las ganancias a pagar, los sueldos a pagar y las remuneraciones y cargas sociales a pagar. Es decir, todas las cuentas que tienen saldo acreedor van a ir al debe, ¿sí? Y todas las cuentas que tienen saldo deudor, empezando por accionistas, cajas, es decir, todas las que tenemos como de el activo, ¿sí? Y las regularizadoras, como en este caso, intereses negativos a devengar, ¿sí? Es decir, todo el activo, accionista, caja, banco, plazo fijo, edificio, terreno, todos los bienes de uso, IVA, crédito fiscal, mercadería, anticipo de gastos a rendir, valores a depositar, deudores por venta, documentos a cobrar, anticipo honorario de directores, ¿sí? El seguro pagado por adelantado, que dijimos también es un crédito. Los salarios familiares a compensar y esta cuenta que es la única regularizadora, intereses negativos a devengar. Todas las cuentas que tienen saldo deudor van a pasar, en este caso, al haber, ¿sí? Y por diferencia, vamos a hacer el cálculo acá, ¿sí? Para que se vea, o acá voy a hacer. Vamos a poner acá la suma de todas las cuentas con saldo acreedor, que ahora ponemos en el debe, ¿sí? Y todas las cuentas con saldo deudor, que ahora vamos a colocar en el haber, ¿sí? Por diferencia entre las dos, nosotros sacamos el resultado del ejercicio, que tiene que coincidir con este, ¿sí? Que ya habíamos determinado, ¿sí? O sea, al diferenciar o dividir las cuentas de resultado positivo y negativo, tenemos el resultado del ejercicio, y también al compensar las cuentas patrimoniales del activo con las del pasivo, también por diferencia tenemos el resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, para que este asiento balancee, nosotros tenemos que incluir esta cuenta que yo les había pintado nada más de blanco momentáneamente, que es el resultado del ejercicio. Fíjense que esta cuenta de resultado del ejercicio es una cuenta que tiene saldo acreedor, ¿sí? Como habíamos marcado acá en la refundición de cuentas de resultados. Entonces, como es una cuenta que tiene saldo acreedor,
va a ir a parar al debe, igual que todas las cuentas con saldo acreedor, ¿sí? El resultado del ejercicio tiene que coincidir, recuerden, con esto. ¿Está? Entonces, de esa manera, ahora el asiento me balancea perfectamente, porque la diferencia entre las dos es el resultado del ejercicio. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, profe. ¿Alguna duda, consulta? Profesora, ¿le puedo consultar sobre esa cuenta de resultado del ejercicio? Sí. En la refundición de cuenta de resultado y de la otra, hay que poner en las dos veces. Exactamente, sí, porque fíjate que vos en esta la determinás. Yo le puse 2001, vamos a ponerle el mismo nombre para que se entienda que es la misma cuenta. En esta vos la determinás, o sea, esta cuenta no existía, ¿sí? Vos decís, bueno, acá apareció el resultado del ejercicio. Si vos haces el mayor de esta cuenta, va a tener un solo movimiento con saldo acreedor, ¿sí? Vos con este asiento, ¿qué hiciste? Dejaste en cero todas las cuentas de resultado, ¿sí? Si vos fueras al mayor acá, ¿sí? Todas las cuentas de resultado cargándole ese último asiento te van a quedar en cero, porque vos lo que hiciste es, por ejemplo, sueldo que tenía saldo deudor, ahora pusiste sueldo por el mismo importe con saldo acreedor, entonces esta cuenta te va a quedar con saldo cero, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer ahora porque si no, no vamos a poder hacer el asiento de refundición. Pero lo que hiciste con este primer asiento es dejar todas las cuentas de resultado positivo y negativo quedaron en cero. Y la única cuenta que te quedó es la cuenta de resultado del ejercicio, con saldo acreedor. ¿Sí? Ahora luego, al hacer el cierre de las cuentas patrimoniales, nosotros vamos a dejar en cero todas las cuentas. O sea que todas las cuentas tienen que quedar en cero, no te tiene que quedar ninguna cuenta abierta. Cuando vos veas los mayores después de estos dos asientos, todas las cuentas tienen que quedar en cero. ¿Sí? Porque de eso se trata el cierre del ejercicio. Es decir, bueno, terminó el ejercicio, cierro todo. Cierro todas las cuentas de resultados, cierro todas las cuentas patrimoniales. Y como esta acá tenía saldo acreedor, en este lugar tenía saldo acreedor, entonces acá en este segundo asiento pasa con saldo deudor. Entonces, si nosotros hiciéramos el mayor de esta cuenta resultado del ejercicio, vamos a hacer acá, ¿sí? Si nosotros hiciéramos el mayor, esta cuenta resultado del ejercicio, primero apareció en el asiento de refundición con un saldo acreedor. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a cerrar todas las cuentas patrimoniales, esta también la tenemos que cerrar. Entonces, con el asiento de cierre de cuentas patrimoniales, le ponemos saldo acreedor y también me quedan cero. ¿Sí? Con este asiento, con este segundo asiento, todas tus cuentas que tengas, todos los mayores tienen que quedar en cero. Sí. Por eso es que cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un sistema, ¿sí? Con un sistema contable, sacamos primero el balance de suma y saldo antes de hacer este asiento, porque si no el balance de suma y saldo me sale todo cero, no me sirve para nada. Entonces nosotros tenemos que sacar el balance de suma y saldo del sistema antes de hacer estos dos asientos de refundición, porque si no todas las cuentas me van a aparecer en cero. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí, profesora, se entendió. Con estos dos asientos y un ratito más porque ya me tengo que ir, con estos dos asientos que tenemos, vamos a empezar a confeccionar los estados contables, ¿sí? Bueno, acá Valeria, muy prolija, hizo nota, como corresponde, ¿sí? De cada rubro, porque caja y banco es un rubro que incluye, fíjense acá en notas y anexos, la nota 1, caja y banco incluye caja y banco. Y en este caso, valores a depositar. Entonces tenemos caja y banco por un total, ¿sí? De 6.742.000. Entonces, lo que ustedes van a hacer
con, hecho estos asientos y con todos los mayores, es armar el estado de situación patrimonial, ¿sí? Activo corriente, rubros, caja y banco, inversiones, créditos por venta, otros créditos, bienes de cambio, otros activos, y después bienes de uso en el activo no corriente. Y después con el pasivo tenemos deudas comerciales, remuneraciones y cargos sociales y cargas fiscales, ¿sí? Todo lo que tengan de impuestos a pagar, incluyendo el IVA débito fiscal. Y van a determinar el total del pasivo y el patrimonio neto según estado respectivo, dice. O sea que este todavía queda como en espera, ¿sí? Luego de eso, o sea, vamos a armar este, dijimos, o directamente podemos empezar, otra vez acá está mal el nombre, ¿no? Le ponemos el nombre. Empezamos por el estado de resultado, ¿sí? Ventas, costos, ganancia bruta, otros ingresos. Todo esto ustedes lo van a sacar de los mayores o bien de esos dos asientos que hicimos recién. Lo importante es que este valor de resultado tiene que quedarle igual a este, ¿sí? ¿Lo ven? Exactamente igual tiene que ser el resultado del ejercicio acá que el que fue en el asiento. Una vez que tienen el resultado del ejercicio, pasan al estado de evolución de patrimonio neto, que en realidad, bueno, ustedes creo que todavía no saben hacer el estado de evolución de patrimonio neto, ¿no? No. No lo vieron todavía. Bueno, entonces simplemente lo que van a hacer para determinar acá el total del pasivo más patrimonio neto. Profe, ahí no le va a cerrar porque falta el accionista en la parte de crédito. Ah, pero bueno, está bien. Yo le Acá puse falta y me cerró bien, por eso le digo ahí en la parte de créditos nomás. En el anexo hay que agregarle. O ahí acá en otros en otros créditos. créditos le puse yo, sí. Bueno, vamos a sumarle acá los 2 accionistas. millones. 2 millones. Ujú. Así ya me queda. Y ahí cierra bien. Bien. Pero y el pasivo, perdón. El patrimonio neto, ¿o lo hiciste acá abajo? Claro, sí. Y En ahí no una sé, me referencia salió ahora una referencia. Bueno, no importa. Esto en todo caso lo dejamos para después, pero en definitiva, sin hacer el estado de evolución de patrimonio neto, ustedes simplemente pongan acá todo lo que es activo, ¿sí? Incluyendo bienes de uso. Recuerden que bienes de uso va neto, es decir, van a tener que considerar los bienes de uso existentes menos su amortización acumulada, ¿sí? Y en el patrimonio neto, ustedes van a considerar, para no hacer el estado de evolución de patrimonio neto, van a considerar el capital, ¿sí? Que era capital. No me acuerdo el importe del capital. Estaba por acá. Capital 10 social, 10 millones, ¿sí? Y a esos 10 millones lo que le van a sumar es el resultado del ejercicio, ¿sí? Porque por el momento no van a tener otro movimiento. ¿Sí? Entonces, de esa manera van a cerrar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Bueno, si tienen dudas o consultas, nos preguntan, pero antes de la clase que viene ustedes tienen que estar presentando este trabajo completo, ¿sí? Con todas sus pestañas. El libro diario, los mayores, si quieren una de cálculo, si no, no. Y los balances, ¿sí? Valeria hizo acá otra pestaña de notas y anexos, que si quieren la pueden hacer, si no directamente en el balance van sumando, ¿sí? No hace falta, van sumando directamente, pueden sumar acá, ¿sí? Cuánto les dio de caja, arriba, cuánto les dio de caja, ¿sí?
cuánto les dio de banco, ¿sí? Pueden ir sumando directamente ahí, o pueden hacer como hizo Valeria acá, un cuadrito de lo que incluye cada rubro, ¿sí? Por ejemplo, acá Valeria puso bienes de uso, edificio, terreno, muebles y útiles y las 3 amortizaciones. Entonces ya sacó un valor neto, ¿sí? Lo mismo en la nota 2, por ejemplo, sumó créditos por venta, deudores por ventas, documentos a cobrar y le restó las regularizadoras, ¿sí? Acá en otros créditos les había faltado la parte del accionistas. Y así que acá vamos a sumar accionistas. ¿Sí? Bueno, yo no lo voy a hacer ahora porque no tengo más tiempo, pero pueden ir haciendo de esta manera la suma. O bien, como les dije, hacerlo directamente en el balance, pueden ir sumando directamente de los mayores, como les quede más fácil, ¿sí? Lo importante de todo esto es que les cierre. ¿Cómo tiene que cerrar esto? Esto tiene que cerrar igual, ¿sí?, que el asiento de cierre de cuentas patrimoniales. Y el de resultado tiene que ser igual, o sea, más allá de la apertura, ¿sí?, de gastos, pero el resultado tiene que ser igual al resultado de este asiento de cierre de cuentas de resultado. Bueno, cualquier duda o consulta saben que la pueden hacer. No se asusten si por ahí no me sale, no me sale, no me sale, no me cierra, no importa, ¿sí? Lo importante es que ustedes presenten y que presenten a la fecha requerida, ¿sí? En todo caso, si les faltó algo, nosotros podemos corregirle, ayudarles a ver dónde está el error, ¿sí? O no, pero queda constancia de que ustedes entregaron el trabajo. La nota no es porque el trabajo les haya salido perfecto, sino que es la nota de que ustedes hayan entregado el trabajo de forma completa, ¿sí? O sea, más allá de que ustedes me digan, bueno, no me cerró el asiento, no me cerró el balance, son situaciones que nosotros entendemos, consideramos porque son los primeros ejercicios de la materia, pero sí queremos que entreguen los trabajos prácticos para saber de qué están trabajando. Y lo que les voy a pedir es que pueden, si quieren, trabajar quizás con un compañero o con una compañera, pero que presenten individualmente sin que sea copia un trabajo que el del otro, ¿sí? O sea, es decir, hicieron en forma conjunta, pero que no sean trabajos iguales, ¿sí? Que no sean trabajos exactamente iguales, porque si no, bueno, no corresponde, ¿no es cierto? La entrega parece ser que una persona le copió a la otra, ¿ok? Chicos, Profe, una los dejo. pregunta. Sí. ¿El trabajo dice número 2, pero porque es el segundo que hicimos, o hay uno que se entregó antes? Por las dudas. No, En la porque página dice trabajo número 2. el número 1 no les pedía que los presenten, solamente les pidió Ok. que los presenten, ¿sí? O sea, el Gracias. número 1 lo hicimos en clase y no hace falta que lo suban. Ok. Vamos a trabajar de esta manera. Algunos prácticos les vamos a pedir que los suban y otros no, ¿sí? Otros lo hacen ustedes solitos. Gracias. Me voy a ¿Pedimos el auditoría. trabajo para mañana antes de la clase? ¿O va a poner ahí un horario? El trabajo es para la semana que viene antes de la clase. Ah, perdón. ¿Sí? Eso está en Sí. el aula virtual, está la fecha de entrega. Si ustedes ven el calendario al costadito, está la fecha de entrega. Ah, bueno. Así que tienen un tiempito, no los estamos apurando, ¿sí? Tienen toda la Semana Santa para terminar con este trabajo. Bueno, me voy. Bueno, Chao, profe. saludos a todos. Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias. Profe.